Buenas señoras y señores, tenemos en este momento una información de última hora. Quiero que me presten mucha atención. Canadá le declara la guerra a los Estados Unidos y amenaza con cortar toda electricidad que le suministra a la nación estadounidense. La provincia canadiense de Ontario sube un 25% la electricidad que exporta parte de los Estados Unidos. Ontario proporciona energía a Nueva York, Michigan, Minnesota. El primer ministro de la provincia amenaza con cortar el suministro si Trump va más allá de su guerra comercial. La guerra comercial declarada por el presidente Donald Trump con la imposición del 25% de los bienes procedentes de Canadá y México, principales socios comerciales de Estados Unidos, han añadido este lunes una nueva frente después de que la provincia canadiense Ontario anunciara una subida del 25% del precio de la electricidad que exporta a los estados de Nueva York, Minnesota y Michigan, un incremento que toda la probabilidad repercutirá en las facturas de la luz del consumidor. La volatilidad se está dejando sentir ya en las bolsas en todo el mundo. Sí, señores, el presidente Donald Trump ha respondido hace minutos tras esta amenaza. El presidente le responde a la amenaza de Ontario de cortar la electricidad por completo para Estados Unidos. Donald Trump dice lo siguiente: ¿por qué nuestro país permitiría que otros países nos suministren electricidad, aunque fuera para una pequeña zona? ¿Quién tomó esas decisiones y por qué? Y se imaginan a Canadá rebajándose tanto como para utilizar la electricidad que tanto afecta la vida de las personas inocentes como moneda de cambio y amenaza. Pagarán un precio financiero tan alto por ello que se leerá sobre ello en los libros de historia durante muchos años. ¿Cuánto depende Estados Unidos de la electricidad de Canadá y por qué es una arma de guerra comercial entre ambos países que comenzó, señores, a partir del día de hoy? Esto es grave, muy grave. La electricidad se ha convertido en un nuevo foco de la tensión en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá. El gobernador de Ontario impuso este lunes un recargo del 25% en el precio de la electricidad que esta provincia canadiense envía a través de la frontera a Nueva York, Michigan y Minnesota. La medida de Ford, que afectaría a unos 1.5 millones de hogares y empresas de esos tres estados, es una respuesta a la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Trump anunció el 4 de marzo aranceles del 25% a las importaciones provenientes de Canadá y México, a lo que el primer ministro canadiense Justin Trudeau respondió con medidas similares en los bienes estadounidenses. 2 días después, el mandatario estadounidense decidió aplazar durante un mes los aranceles a gran parte de los productos de sus vecinos, y Justin Trudeau hizo lo propio, prolongando la incertidumbre sobre esta guerra comercial. Ahora, el gobernador de la provincia de Ontario, sin embargo, decidió mantener el recargo del 25% que costará $100 por mes a las facturas de los estadounidenses que viven en estas regiones, indicó el mismo lunes en una rueda de prensa. Dice así: si Estados Unidos intensifica la situación, no duraré en cortar la electricidad por completo. Créanme, cuando les digo que no quiero hacerlo, me siento terrible por el pueblo estadounidense, porque no es el pueblo estadounidense el que inició esta guerra comercial. Es una persona la responsable, el presidente Trump. El gobernador adelantó la semana pasada que mantendría el recargo del 25% hasta que el presidente Trump elimine la amenaza de los aranceles para siempre. Sin embargo, esta amenaza se ha mantenido. Este martes, el mandatario estadounidense redobló su guerra comercial con Canadá al anunciar que duplicará los aranceles al acero y al aluminio de su vecino del 25% al 50% a partir del 12 de marzo, en represalias a las tarifas energéticas canadienses. ¿Cuánta electricidad importa Estados Unidos de Canadá? Canadá es un exportador neto de electricidad a Estados Unidos en estas regiones del norte, y las redes energéticas de ambos países mantienen una alta independencia. Sus redes energéticas se fusionan en un sistema complejo y altamente interconectado.
en el que las principales empresas canadienses del sector cuentan con filiales y divisiones comerciales con Estados Unidos, según la Administración de Información Energética de la Nación. Estados Unidos y Canadá intercambian energía por un valor de 95.000 millones de dólares anuales, y en algunos estados este comercio llega a representar entre el 5% y el 15% de su PIB, según una investigación del Centro de Estudio. Estados Unidos importó 33.2 millones de megavatios por hora de electricidad en 2024, de los cuales 27.2 millones de megavatios provinieron de Canadá y el resto de México. Aunque esta cifra representa menos del 1% del consumo total de electricidad estadounidense, su impacto es significativo en ciertos estados, especialmente los estados fronterizos con su vecino del norte. Nueva York, Michigan y Minnesota son los principales receptores de electricidad canadiense y dependen de esas importaciones para garantizar la estabilidad de sus redes eléctricas. En el caso de Nueva York, importan grandes cantidades de energía a la compañía estatal Hydro-Québec, que opera una línea de transmisión de alta tensión capaz de suministrar 2 millones de megavatios a la región. El suministro del noreste de Estados Unidos depende de la energía hidroeléctrica canadiense para equilibrar su demanda y evitar sobrecargas en su red. En todo caso, el comercio energético entre ambos países no es unidireccional. Canadá también importa electricidad estadounidense, especialmente en los últimos 2 años en los que la sequía ha reducido la capacidad de generación de las centrales hidroeléctricas canadienses. Esto provocó que en el año 2023 las exportaciones de electricidad canadiense a Estados Unidos cayera un 30%. Sí, señores. Donald Trump dice lo siguiente: Canadá debería convertirse en nuestro estado número 51. He dado instrucciones a mi secretario de Comercio para que agregue un arancel adicional del 25 al 50% sobre todo el acero y aluminio que ingrese a los Estados Unidos desde Canadá. Lo único que tiene sentido es que Canadá se convierta en nuestro querido estado número 51. Sí, señores. Ahora te voy a mostrar a continuación lo que dijo el gobernador de esta provincia, de que si Donald Trump sigue con estas amenazas, va a cortar la electricidad total a la región estadounidense. Miren esto. Let me be clear. I will not hesitate to increase this charge. If necessary, if the United States escalates, I will not hesitate to shut the electricity off completely. Believe me when I say I do not want to do this. I feel terrible for the American people because it's not the American people who started this trade war. It's one person who's responsible. That's President Trump. I'd rather be working together. I want to sell the U.S. more energy, more electricity, more critical minerals. I want to make Canada and the United States the richest, most successful, safest, most secure 2 countries on the planet. But as Premier, my number one job is to protect the people of Ontario and in hand protect the people of Canada. I will do whatever it takes. I will fight like I've never fought before to protect Ontario. Esta persona dice lo siguiente: nuestro amigo Canadá lleva años cobrando aranceles altísimos en los Estados Unidos. Solo Trump quiere justicia. Escuchen esto. So let me get this straight. Canada, you're big mad now because the U.S. is going to now charge you the same prices that you've been charging us for umpteen years now. Well, let's read off some of these prices that the Canadians are charging the United States. Dairy products, 298%. Poultry, 238%. Fish, 100%. Consumer goods, 30%. Lumber, 20%. Steel, 50%. Aluminum, 10%. Copper, 48%. Agricultural products, 250%. Cars, 25%. Guess how much the U.S. is charging them and has been charging them? Cars, 2.5%. Copper, 0%. Aluminum, 0%. Steel, 0%.
and y'all are mad at us. Okay.